En el año 1981 se emitió una alerta, debido a que un grupo de jóvenes homosexuales padecía de una forma rara de neumonía. Luego se detectó que personas que se drogaban con inyecciones también contraían esta enfermedad, al igual que los hemofílicos que debían recibir transfusiones de sangre. Durante 2 años esta enfermedad se mantuvo como un misterio, hasta que en 1983 el equipo del Instituto Pasteur de París anunció el descubrimiento del virus asociado a la linfoadenopatía, con sus siglas LAV, actualmente conocido como VIH. El VIH es un retrovirus que origina el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual causa las raras neumonías recién mencionadas. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmune, y a medida que esto ocurre, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA, la cual es la fase más grave del VIH, y con el tiempo termina provocando la muerte. Desde los primeros casos diagnosticados a principios de los 80, se han infectado más de 80 millones de personas en todo el mundo, de las cuales la mitad ha fallecido. Gracias a la medicación antirretroviral que reciben más de 30 millones de infectados, la esperanza de vida de las personas seropositivas es ahora similar a la de la población general. Sin embargo, el virus no puede erradicarse del organismo. La infección es de por vida. Nosotros somos Danit Kreisfeld, Enrique Ramírez y Orlando Vallejos. y en este video hablaremos sobre el VIH y el SIDA, ambas enfermedades descubiertas en el siglo XX, que tuvieron un gran impacto en la sociedad de la época. Con ello, buscamos responder ¿cuál es el origen de este virus? ¿Por qué los científicos se demoraron tanto en encontrar tratamientos efectivos? ¿A qué se debe el gran estigma que tiene? Para, finalmente, determinar la importancia de los estudios científicos con respecto a la enfermedad en tal periodo y cómo han influido hasta el día de hoy. Se han hecho varias especulaciones con respecto al origen del VIH. La hipótesis que tiene más aceptación en el área científica sobre el origen del virus se relaciona con la zoonosis africana. La zoonosis es cualquier enfermedad y o infección que es naturalmente transmisible desde animales vertebrados al ser humano. Esto significa que el VIH es un virus cuyo origen proviene de otras especies y que de estas se habría transmitido a los humanos. Los primeros análisis del material genético del VIH mostraron que tenía una tremenda similitud con el VIS, virus de la inmunodeficiencia del simio. De hecho, el VIH-1, responsable de la actual pandemia, ha resultado estar estrechamente relacionado con una cepa del VIS, llamada SIV-CPZ, que infecta a poblaciones de la subespecie centroafricana del chimpancé común. Además, los datos han revelado que el SIV-CPZ proviene de dos linajes diferentes del SIV que padecen los monos. Por otro lado, se ha encontrado un virus de la inmunodeficiencia que infecta a poblaciones de gorilas, el SIV-GOR. Tanto las 4 cepas del VIH-1 como el SIV-GOR tienen grandes similitudes con el SIV-CPZ. En relación al VIH-2, que es otro tipo de VIH, ha permanecido durante mucho tiempo mayoritariamente en África Occidental. En 1989 se expuso que el causante de este virus estaba en la sangre de los mangabeys gris, una especie de primate. Más tarde se confirmó que el VIH-2 era también genéticamente parecido al SIV. En relación a lo anterior, en una publicación del diario El País de 1999 se rescata que lo cierto es que en alguna ocasión o en varias, el virus de inmunodeficiencia de simios dio un salto oportunista desde el mono al hombre y originó el SIDA. Nadie sabe exactamente qué práctica permitió el contagio, pero al menos los científicos conocen ahora la especie concreta de mono que muy probablemente fue el origen del célebre virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA. Los expertos apuntan que lo más probable es que el salto del virus al humano se dio en la década de 1920 en África, donde muchas personas, al estar en situación de hambruna, cazaban monos para alimentarse. En esto, los primeros pacientes de SIDA se debieron haber dado a finales de tal década o a principios de la década de 1930. Sin embargo, al ser un virus del cual no se tenía conocimiento, muchas personas murieron de este síndrome sin siquiera saber que lo tenían. Así se mantuvo la enfermedad durante 50 años, hasta que fue detectada en San Francisco, California.
hizo el origen de la enfermedad. ¿Tú sabías cómo se había originado el SIDA? Sí, tenía conocimiento de que tenía relación con los primates, pero no mucho más allá de eso realmente. ¿Y sabes cómo evoluciona después? ¿Qué pasa? No, o sea, sé que surge una epidemia, pero no mucho más que eso. En el año 1980, los infectados alcanzaban entre 100.000 y 300.000 personas de los 5 continentes. Un año más tarde se documentaron los primeros casos en Estados Unidos. A finales de ese año se registraron 270 casos de inmunodeficiencia grave en hombres homosexuales. Se pensó que su causa era sexual y se le denominó Gay-Related Immune Deficiency, o GRID. Más tarde, esta asociación de la enfermedad con la orientación sexual fue descartada, al observarse un aumento en el número de casos entre otros grupos poblacionales. Aparecieron enfermos que habían recibido transfusiones de sangre y en personas que compartían agujas hipodérmicas para inyectarse droga. Se diagnosticaron 51 casos entre ciudadanos de origen haitiano que no eran homosexuales ni drogadictos y que tampoco recibieron transfusiones de sangre. Por tales motivos, se le comenzó a llamar la enfermedad de las 4 H's. El mismo año, durante un encuentro de la Food and Drug Administration sobre productos de sangre, Bruce Bollard propuso llamar a la nueva enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1985 se celebró la primera conferencia internacional de SIDA en Atlanta. Además, se llevó a cabo la clonación y secuenciación del virus. Un año más tarde, al virus causante del SIDA, Harold Bormus le llamó VIH y fue ampliamente aceptado por la comunidad internacional. En el año 1987 comenzaron las primeras políticas de control y el SIDA se convirtió en la primera enfermedad debatida en la ONU. 2 años más tarde, las cifras eran alarmantes. La muerte de personas célebres a causa del SIDA, como Freddie Mercury en 1991, ayudó a concientizar sobre la importancia y gravedad de la enfermedad. En el año 1999, según el informe sobre la epidemia mundial de VIH-Sida emitida en junio del 2000 por la ONU-SIDA, a nivel global existían 34.3 millones de personas contagiadas. Este documento también nos brinda información numérica y objetiva muy importante de cómo se comportó esta epidemia, el miedo provocado y los medios de precaución utilizados en el siglo XX. Desde ahí ha existido un esfuerzo conjunto de los gobiernos y organizaciones para educar sobre la enfermedad, disipar mitos acerca del VIH, detener su avance y encontrar mecanismos para su prevención. Tanto la investigación del origen del VIH en primates en el continente africano, el seguimiento del contagio masivo hacia los diversos continentes y los estudios sobre su tratamiento a lo largo de los años han sido pilares fundamentales en esta investigación sobre su efecto en la sociedad de la época. En primer lugar, desde su descubrimiento, esta enfermedad fue víctima de estigmas sociales, provocando el rechazo y la marginación social hacia los contagiados, quienes eran, en un principio, hombres homosexuales. Este grupo afectado fue acusado de sufrir esta enfermedad debido a su estilo de vida. Por eso, muchos grupos religiosos conservadores realizaron violentas manifestaciones contra los homosexuales y señalaban que el SIDA era un castigo divino. Estos estigmas hacia quienes se contagian, aunque un poco más controlados, siguen presentes hoy en día y es un tema que se debe conversar y educar para prevenir el contagio a futuro de esta enfermedad. Así, el surgimiento del SIDA coincidió con otros sucesos históricos que fueron marcando el comportamiento de la sociedad de la época, inmersa en la Guerra Fría, con movimientos que promovían el amor y las drogas, en general una época para muchos de experimentación, que en el ámbito sexual fue más libre y que influyó en el contagio del VIH. En suma, el VIH y el SIDA afectaron fuertemente a la sociedad del siglo XX por diversos motivos, desde el descubrimiento de la enfermedad y su asociación a diversos grupos sociales y étnicos hasta la gravedad y mortalidad de esta. También permitió a las asociaciones médicas y de la salud de la época unirse para combatir esta epidemia mundial de forma universal y buscar una solución. Infórmate sobre el VIH.